Preguntas de repaso, sección, momento de torsión o torque. Video número 13, pregunta de repaso número 13. ¿Qué tiende a ser un momento de torsión a un objeto? Entonces, bueno, para eso vamos a mirar primero esta información que aparece aquí, es para que yo sepa que son 6 diapositivas y no vaya a cortar el video por la mitad. Listo, entonces tenemos nuestras 3 gráficas. Dice: aleja la pesa de la mano y sentirás la diferencia entre fuerza y momento de torsión. O sea, yo siento cuando cuelgo una pesa en una regla que la regla tiende a girar, o sea, a caerse. Entonces, aparte de que siento una fuerza, porque a ver, si yo cogiera con mi mano esta pesa directamente, pues siento el peso y siento que tengo que hacer una fuerza. Pero si yo la coloco sobre una regla, lo que yo siento es que a medida que la regla se aleja, el peso se aleja aquí por la regla, siento más torsión. Porque uno diría, no, siento más fuerza. No, más fuerza no, porque la pesa siempre pesa lo mismo y igual la regla. Entonces algo está cambiando, pero no es el peso de la pesa, perdón, y la regla, sino siento algo más. Aquí no se ve muy bien la gráfica, pero es esta balanza romana que está acá. Yo recuerdo que cuando yo iba a la plaza con mis padres a comprar, por ejemplo, la papa que se compraba por arrobas, aquí colgaban la bolsa, la lona donde echaban la papa y comenzaban a correr esta pesa de para allá y pues a mí no me preocupaba. Pero entonces, ¿qué estaban equilibrando? Estaban equilibrando torsión, no pesos, porque esto nunca va a pesar lo mismo que pesa la arroba de papa. Esto no pesa una arroba. Si pesara una arroba, entonces no había problema. Esto pesa mucho menos. Entonces lo que se hacía era alejarla de tal manera que este brazo, o sea, aquí sucedía lo que vimos con las palancas. Cuando usted ve palancas, dice la distancia que hay del punto de equilibrio, o sea, esta de acá, multiplicado, esta distancia multiplicado por el peso de lo que se cuelgue aquí, tiene que ser igual a la distancia del punto de equilibrio a donde se coloque la pesa. O sea que si se colocaba aquí a una distancia 10 veces mayor que esta distancia de acá, este peso era 10 veces menor de lo que se colgaba acá. Y entonces ahí se podía precisamente determinar el peso de lo que se había colgado acá. Entonces dice acá, sujeta con la mano el extremo de una regla de 1 metro horizontalmente, o sea, esta de acá. Coloca algo pesado cerca de la mano y agita la regla. Podrá sentir la torsión de la regla, o sea, yo siento que tiende la regla a hacer un giro. Ahora coloca el peso más alejado de la mano y la torsión será mayor, pero el peso es igual. Entonces a eso es lo que estamos mirando. O sea que en la palanca lo que nosotros mirábamos en el capítulo de energía, que sí, de energía, era que el trabajo de este lado tenía que ser igual al trabajo de este lado. Ahorita estamos mirando es que la torsión de este lado, o sea, el torque de este lado tiene que ser igual al torque de este lado, pero en direcciones opuestas, porque esta pesa tiende a bajar hacia acá, o sea, a girar en el sentido de las manecillas del reloj, mientras que este tiende, al colocar el peso acá, es en el sentido contrario a las manecillas del reloj, de tal manera que los torques tienen diferente dirección y cuando esto se queda en equilibrio podemos asegurar que el momento de torsión es cero. La fuerza que actúa sobre la mano es la misma, lo que es distinto es el momento de torsión, era lo que yo estaba diciendo. Aquí esto pesa lo mismo, o sea, póngalo usted donde quiera, yo estoy levantando el peso de la regla más el peso de lo que se coloca acá, independiente que yo corra esto para acá, el peso es el mismo, no va a aumentar de peso lo que yo cuelgue acá. Un momento de torsión es la contraparte rotacional de la fuerza. La fuerza tiende a cambiar el movimiento de las cosas, el momento de torsión tiende a torcer o cambiar el estado de rotación. O sea que aquí lo que se trata es de que trata es de rotar. Listo, entonces miremos qué más dice acá. Si deseas hacer que se mueva un objeto en reposo, aplícale una fuerza. Eso lo sabemos, segunda ley de Newton. Aceleración es directamente proporcional a la fuerza, inversamente proporcional a la masa. ¿Qué significaba eso? Que si yo quiero colocar en movimiento, si la fuerza neta sobre un objeto no es cero, el objeto tiene aceleración. Si deseas que comience a girar un objeto en reposo, aplícale un momento de torsión. Ojo,
veíamos que trabajo era fuerza por distancia, que impulso era fuerza por tiempo. Entonces a mí me decían, oye, yo quiero que un objeto se ponga en movimiento y adquiera cantidad de movimiento, aplíquele un impulso. Que yo quiero hacer un trabajo sobre un objeto, pues aplíquele una fuerza en una cierta distancia. Aquí le vamos a aplicar es un momento de torsión, o sea, yo no quiero que él adquiera aceleración en línea recta, no quiero que él gane velocidad en línea recta y gane energía, sino yo aquí lo que quiero es que comience a girar. Entonces dice, el momento de torsión es distinto de la fuerza, así que la inercia rotacional es distinta de la inercia normal. En la primera ley de Newton hablábamos de inercia. ¿Y qué es la inercia? Es la oposición que presenta un cuerpo a cambiar su estado de reposo o de movimiento constante en línea recta. Entonces aquí lo que queremos es ponerlo a girar, y entonces para tratar de hacer que un objeto gire, él se opone a que el objeto no quiere girar. Entonces eso es lo que llamamos la inercia rotacional. Mientras que cuando queremos es que el objeto se ponga en movimiento, lo que necesitamos es inercia rotacional. En el caso del momento de torsión, esa distancia que se puede considerar que tiende a proporcionar equilibrio se llama brazo de palanca. O sea, recordemos que ahorita les hablaba de la palanca. La distancia que hay desde el punto de equilibrio al punto donde se va a aplicar la fuerza se llama brazo de palanca. Es la distancia más corta entre la fuerza aplicada y el eje de rotación, ya lo había dicho. Definiremos el momento de torsión como el producto de este brazo de palanca por la fuerza que tiende a producir la rotación. O sea, lo mismo que yo ya había dicho, o sea, había dicho que trabajo era fuerza por distancia. ¿Cuál fuerza? Pues la que se aplica al brazo de la palanca. Y la distancia, aquí la llamamos brazo de la palanca, pero esto es una distancia. ¿Y eso qué es? Momento de torsión. Habíamos visto antes que eso era trabajo, pero es que el trabajo en la palanca sí puede producir un momento de torsión. Pero cuando yo empujo una caja con cierta fuerza a una cierta distancia, eso es trabajo, eso no es momento de torsión, porque la caja, la intención de la fuerza no es que gire, sino que se mueva. Dice, los niños adquieren la intuición del momento de torsión cuando juegan en el sub y baja. Se puede equilibrar en él aunque tengan distintos pesos. Solo el peso no produce la rotación. El momento de torsión sí, y los niños pronto aprenden que la distancia desde el pivote hasta donde se sientan tiene tanta importancia como su peso. ¿Qué es el sub y baja? Pues yo creo que en la mayoría de países, aquí en Colombia lo conocemos, estaban en los parques, lastimosamente ya desaparecieron por la cantidad de accidentes, y entonces era un tubo que estaba montado sobre una base y a cada lado había como un sillín donde un niño se podía sentar en el sillín a cada lado, y se empujaban y subían y bajaban, por eso se llamaba sub y baja. Y entonces lo que dice acá es que un niño, de tanto jugar con eso, se da cuenta que eso tiene, miren, este es un sub y baja. Entonces, aquí ¿qué están haciendo los niños? La niña que pesa la mitad del niño, ella se coloca a cierta distancia y el niño a otra distancia para equilibrar. ¿Cómo saben ellos que aquí están en equilibrio? Pues muy sencillo, 1.5 por 500 da 750 y 3 por 250 da 750. En este caso estamos hablando de rotación, recuerden Newton por metro son Newton metro, eso no tiene una unidad especial. En el caso de que estemos hablando de trabajo, fuerza por distancia, es en joules. Newton por metro es joules. Entonces, pero en este caso, como estamos hablando de torsión, no vamos a hablar de joules, porque ya son unidades de energía. Entonces dice, no se produce rotación cuando los momentos de torsión se equilibran entre sí. El niño tiende, si la niña se quitara, él trataría de girar, vamos a decirlo así, en el sentido de las manecillas del reloj. Y vamos a decir que ese sentido es negativo. ¿Por qué negativo? Porque es que cuando medimos un ángulo y lo medimos en el sentido de las manecillas del reloj, el ángulo es negativo, curiosamente, y no hay una lógica porque simplemente es una cuestión que se pusieron de acuerdo. En el caso de la niña, ella tendría que girar en el sentido contrario a las manecillas y sería positivo. Estoy hablando del ángulo, que supongo que la torsión es igual. Listo, y miren acá lo que sucede en este caso. La niña está a una distancia de este punto de equilibrio acá de 5 metros, pero esta fuerza no es perpendicular
al punto de apoyo, entonces esta fuerza de 5 o esta distancia de 5 metros se descompone en 3 y 4. ¿Cuál de esas es la que yo debo tener en cuenta para poder calcular el momento de torsión? La de 3 metros. ¿Por qué esa? Porque si la niña se subiera acá y se sentara aquí, produciría el mismo momento de torsión que si esta cuerda fuera más larga o más corta. O sea, no sé si me hago entender. No, que la niña bajó más, bajó a 8 metros, entonces la distancia aquí podría ser de 9 no sé qué. Entonces, ninguna de esas dos distancias es la que a mí me interesa. Es dónde está. Si la niña se pudiera subir a la barra, al sub y baja, se sentaría aquí y quedaría 3 metros. Así la niña baje, esta distancia es perpendicular a esta otra y esta es la que tomamos en cuenta. Entonces, ahora la pregunta sería, bueno, si tuviéramos los pesos, ¿cuál sería la distancia del niño? El cuento es que el peso del niño multiplicado por esta distancia tiene que dar la misma magnitud que 3 metros multiplicado por el peso de la niña. Leo lo que dice acá, dice el momento de torsión que produce el niño de la derecha, figura 8.18, tiende a producir una torsión en el sentido de las manecillas del reloj, eso es lo que yo decía, en tanto que el que produce la niña a la izquierda tiende a dar una rotación contraria a manecillas del reloj. Si los momentos de torsión son iguales y opuestos, hacen que el momento de torsión sea cero, no se produce rotación, que ya lo había dicho. Leo porque pues a veces yo escribo y no me acuerdo qué fue lo que escribí y de pronto hay algún dato más importante. Entonces aquí pues ya habíamos explicado la gráfica, recordemos la regla del equilibrio del capítulo 2. La suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o sobre cualquier sistema debe ser igual a cero para que haya equilibrio mecánico. Entonces en este momento dice, pero 500 más 250 no va a dar cero. No, porque estas dos fuerzas observen que son ambas hacia abajo. O sea que aquí falta una tercera fuerza. ¿Y esa fuerza de cuánto es? Si estas dos son hacia abajo, debe haber una hacia arriba. ¿Dónde está? Aquí, en el punto, en el punto de, ¿cómo se llama eso? Se me fue la palabra. Bueno, el punto de apoyo de la regla, o del tronco, el tubo. Entonces, aquí debe haber una fuerza de 750 newton hacia arriba, porque estos son 750 newton hacia abajo. Y aquí lo mismo, este punto de apoyo, este triángulo, debe hacer una fuerza igual. Ah, bueno, aquí no hemos incluido el peso de, ¿cómo se llama?, de la varilla. Entonces, estamos despreciándolo, pero si se tuviera en cuenta también habría que sumárselo a eso. Esto es, ahora introduciremos una condición adicional. El momento de torsión neto de un cuerpo o de un sistema también debe ser cero para que haya equilibrio mecánico. O sea que ya no solamente hablábamos de equilibrio mecánico cuando la sumatoria de fuerzas o fuerza neta debe ser cero. No, ahora tenemos que incluirle que no solamente la sumatoria de fuerzas debe ser cero, sino también la sumatoria de torques o torsión, donde representa el momento de torsión. Todo lo que está en equilibrio mecánico no acelera ni en traslación ni en rotación. Ojo, o sea, ya no solamente es que se mueva, sino que no rote. Supongamos que el sub y baja se arregla de manera que la niña, que pesa la mitad, cuelgue de una cuerda de 4 metros. Fija en el extremo del sub y baja, figura, bueno, o sea que aquí son 250 y aquí son 500. Entonces observen que, aunque esté aquí, la torsión, el torque de la niña es 250 newton por los mismos 3 metros de acá. Van a ser los mismos 750 de aquí. Entonces el niño también tiene que estar a la misma distancia, 1.5 y 500. Coincidencia de que la sumatoria de fuerzas hacia arriba, la fuerza que hace el punto de apoyo hacia arriba, sea igual a la suma de aquí de 750 y que 250 por 3 también de 750 y que 500 por 5 también, es coincidencia. Eso no es que siempre debe ser. O sea, no es que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a la sumatoria de torques en términos de magnitud, ¿no? O sea, sí es, o sea, tengan mucho cuidado, estoy diciendo, para que exista equilibrio mecánico, la sumatoria de fuerzas debe ser cero. La sumatoria de torques tiene que ser igual a cero. Lo que estoy diciendo es que no es que la fuerza hacia arriba aquí tiene que ser igual a los torques de acá. No, 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 no. La sumatoria de fuerzas que hace el punto de apoyo, o sea, la sumatoria de fuerzas debe ser cero. 500 y 250, 700 hacia abajo y 750 que debe estar hacia arriba.
Supongamos que el sub y baja se arregla de manera... Ah, bueno, esto ya lo hemos leído, eso no nos demoremos aquí. Pero espero que todo el tiempo que me he gastado acá sirva. Ahora está a 5 metros del punto de apoyo y el sub y baja sigue en equilibrio. Sin embargo, la distancia del brazo sigue siendo 3 metros. Bueno, esto ya lo he explicado yo. La distancia debe ser perpendicular, o la fuerza debe ser perpendicular a la dirección del sub y baja. O sea que esta distancia de 5 no nos sirve y la de 4 tampoco, es la de 3. Eso es todo, creo que no hay nada más. Bueno, aquí hay una cosa que me pareció interesante, se llama examínate. Si con un tubo se prolonga el mango de una llave hasta 3 veces su longitud, ¿cuánto aumentará el momento de torsión con la misma fuerza aplicada? Pues si la distancia se triplica, el momento de torsión también se triplica, vea, 3 veces más. Eso es lo que dice aquí. Acerca del sub y baja equilibrado en la figura 8.18, ya sabemos de los dos niños, no está colgando la niña con la cuerda. Supón que la niña de la izquierda de repente aumenta su peso en 50 newton. Por ejemplo, ¿por qué le dan porque le dan una bolsa de manzanas? Dice, bueno, ¿dónde se debería sentar entonces para quedar equilibrada suponiendo que el peso del niño no se mueve? Entonces debe acercarse medio metro más cerca del centro. ¿Por qué? Porque ahora va a ser 300. Y necesitamos que el producto de 300 por la distancia de los mismos 750 del niño. Acordémonos que el niño, miren, el niño tiene 750 y la niña tiene que dar 750. Pero ¿qué sucede si a él le dan una bolsa con manzanas que pesa 50? Pues que va a quedar 300 por 3, 900, porque ya la niña no va a pesar 250 sino 300. 300 por 3, 900. Y el niño, 750. No hay equilibrio mecánico. Entonces la niña le toca correrse hacia adelante. ¿Cuánto? A los 2 metros y medio. ¿Por qué? Porque 2,5 metros multiplicado por 300, que es lo que ahora pesa la niña, me da los 750. Entonces, fíjense, eso es lo que decíamos que los niños hacen. Los niños son capaces de manejar y ella sabe que si pesa más le toca correrse hacia adelante. Listo, y terminamos.